Las estructuras por el cual se da la imagen visual corresponden como primera instancia a la retina, nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, la cual hacen transporte de la información, tubérculo cuadrigémino superior, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, área visual 17, área de asociación 18 y 19. Y por último llegará el impulso nervioso al lóbulo principal de la visión, el cual es la corteza occipital. Existen 4 sinapsis que se producen en la vía visual, las cuales son las células fotorreceptoras, las cuales se innatan con las células bipolares, las células ganglionares, las cuales se innatan con el nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas, el cuerpo geniculado lateral y por último la corteza occipital. La vía óptica son un conjunto de estructuras fotorreceptoras, transmisoras y neurológicas, responsables de la transmisión neurológica y la interpretación de los estímulos visuales, que se inicia en la retina y se extiende hasta la corteza occipital, en las áreas 16 y 17. Anatómicamente se estudia como el segundo par craneal y está compuesto por varias secciones. La primera neurona formada por la capa de fotorreceptoras retiniales y el conjunto de células de asociación retinial. La segunda neurona conformada por las células ganglionares, cuyo cilindro eje originan las fibras del nervio óptico, que atraviesan la esclera, posteriormente la órbita hasta el agujero óptico e ingresan al canal óptico, extendiendo su trayectoria hasta hacer sinapsis con las radiaciones ópticas en el cuerpo geniculado lateral. En su trayectoria intracraneal, la unión de varios nervios ópticos originan el quiasma óptico a la altura de la silla turca y en estrecha conducción con la hipófisis en el polígono de Wim. En esta estructura sufren una hemidecusación de fibras nerviosas nasales que pasan a formar parte de la vía óptica contralateral, mientras que las temporales mantienen su trayectoria homolateral, originando las fibras directas. Las cintillas ópticas se originan en la parte posterior del quiasma óptico y siguen una trayectoria mayor divergente que bordea los pedículos cerebrales hasta alcanzar el cuerpo geniculado lateral. Después de la decusación de fibras, cada cintilla óptica contiene la mitad de las fibras nasales del ojo contralateral y la totalidad de las fibras temporales del ojo homolateral, por el cual el campo visual derecho corresponde al paquete fibrilar de la cintilla óptica izquierda y viceversa. En el cuerpo geniculado resumen los botones sinápticos del cilindro eje de las células ganglionares y su sinapsis con la fibra de radiaciones ópticas o tercera neurona de la vía óptica. Las radiaciones no son más que un conjunto de fibras que se abren ampliamente distribuidas a lo largo de la fisura calcalina y la superficie de la corteza occipital. Las fibras anteriores originan la asa de Meller, que contiene la proyección de la retina inferiores y explica la aparición de la cuadrantanopsia superior en caso de delección del lóbulo temporal. La corteza visual occipital contiene millones de células de su interpretación visual distribuidas a lo largo de su superficie, cuya densidad se multiplica debido a la rugosidad del tejido cortical, que opta nodos y valles replegados que aumentan la superficie efectiva de la corteza visual. El estudio de la vía óptica debe abordarse como el análisis de aspectos funcionales condicionados por la fisiología neurológica y vascular de las estructuras comprendidas con la anatomía del ojo, la órbita, el tallo cerebral y la vasta zona neurovascular que comprende desde el mesencéfalo hasta la corteza occipital, incluyendo los sistemas vasculares del polígono de Wills. Hemianopsias. La hemianopsia bitemporal aparece cuando se ha lesionado el borde posterior o el anterior del quiasma óptico, es decir, los puntos en que se entrecruzan las mitades internas de las fibras ópticas. El enfermo perderá por tanto la visión de la mitad interna de cada una de las dos retinas y en virtud de la inversión de las imágenes, no verá con las mitades externas temporales de los campos visuales. En la vía óptica retroquiasmática, los principales defectos campimétricos que encontraremos son las hemianopsias homónimas. Esto debido a que parte de la vía constituida por fibras que traen información de los semicampos contralaterales,
Las características van a ser propias del nivel del daño. Cuadrantanopsia. La cuadrantanopsia es un tipo de ceguera que se produce solo en uno de los cuadrantes del campo de visión, o sea, en la cuarta parte del ojo, ya sea de uno solo o de los dos. Se produce mayormente por lesiones cerebrovasculares, principalmente en la zona occipital. En caso de dañarse el asa de Meyer, hay una pérdida de la visión mayor. Sin embargo, si se daña el bucle de Bone, la gravedad de la ceguera es menor. Existen distintos tipos de cuadrantanopsia, dependiendo de la ubicación del cuadrante afectado. Hablamos de una cuadrantanopsia homónima cuando la pérdida de visión se produce en la misma localización en ambos ojos. Estas se subdividen en cuadrantes específicos. Por ejemplo, homónima inferior, derecha o izquierda, superior, derecha o izquierda, binasal y bitemporal. La binasal es cuando afecta a ambos lados interiores del ojo, los que están más cerca de la nariz, y la bitemporal afecta a los lados exteriores de estos. Los síntomas son una pérdida de la visión en una parte del ojo, monocular o binocular. Dependiendo de la ubicación, puede provocar dificultad para realizar ciertas actividades como leer, conducir un vehículo, caminar, entre otras. Lamentablemente, aún no existe ningún tipo de tratamiento para la cura de la cuadrantanopsia, ni para los otros tipos de ceguera parcial, como la hemianopsia. No obstante, hay terapias para ayudar al individuo a manejar esto y poder adaptarse a su visión limitada. Y por último tenemos la amaurosis, la cual es la pérdida de visión que ocurre sin una lesión visible en el ojo. Puede resultar de una condición médica o de un exceso de aceleración, como un vuelo. Esta anomalía puede ser temporal o permanente. Existen varios tipos de amaurosis. Este trastorno se divide en varios tipos diferentes, que se clasifican de acuerdo con las causas y los síntomas específicos. Estos tipos incluyen amaurosis fugaz. Es la pérdida temporal de la visión causada por la disminución del flujo sanguíneo en la retina. Es un síntoma potencial de la enfermedad de la arteria coronaria y puede ocurrir justo antes de que ocurra un accidente cerebrovascular. Y está la amaurosis congénita de Leber. Es una rara enfermedad hereditaria que causa problemas de visión al nacer o en los primeros meses de vida. Es un trastorno autosómico recesivo, lo que significa que ambos padres deben ser portadores del gen defectuoso responsable de esta condición.